Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. La última vez, hermano, que el Señor nos dio el privilegio de enseñar, hablamos de la dispensación de la inocencia. Amén. Y ahorita vamos a repasar un poquito esa dispensación por los que no estuvieron. Pero hoy vamos a hablar de la dispensación, la segunda dispensación, lo que es de la conciencia. Como introducción, vamos a comenzar en Juan capítulo 8, versículo 3 al 9. ¿Lo tienen ahí, amado hermano? 3 al 9. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, aquí viene la parte, pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? ¿Por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La dispensación de la conciencia. Quiero dar un repaso, hermano, de lo que habíamos hablado de la dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia fue una de las primeras dispensaciones o periodos, como muchos lo conocen, donde Dios, explicamos en ese día que la palabra dispensación significaba simplemente en la forma en que Dios administraba, Dios daba el plan con el ser humano. Y en esta dispensación, como todas las dispensaciones, aún como la que vamos a estar observando en esta mañana, yo quiero, hermano, que le ponga muy atención, porque dispensación son periodos o tiempos donde Dios está ministrando su plan de salvación o el trabajo con el ser humano. Y dijimos que la dispensación de la inocencia comenzó desde la creación de Adán y Eva y terminó hasta la caída del hombre, cuando tomaron de aquel fruto prohibido que Dios les había dicho desde un principio que no tenían que tomar. Pero desde ahí termina ese periodo. Ese es uno de los periodos tan cortos, hermano, pero con una gran enseñanza, como vimos aquel día, una gran enseñanza que nos dio para nosotros. Entonces, como en esta dispensación que vamos a hablar hoy, también en esta dispensación se les dio responsabilidad, se les dio, hermano, tenían que obedecer, se le dio una responsabilidad, se vio el fracaso, se vio el juicio, pero sobre todo se vio la gracia y misericordia de Dios. ¿Dónde se encuentra? Mire, hermano, un pasaje tan corto de Génesis, de capítulo 1 hasta el capítulo 3, tan corto, pero usted va a observar todo esto en un solo panorama ahí, hermano. Entonces, en la dispensación de la inocencia, la responsabilidad del hombre era simplemente que no tenían que comer del árbol. Ese es el único mandamiento que Dios les había dado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el fracaso? Como muchas personas hacen, como el ser humano comete hoy, desobedece la palabra del Señor, desobedece la ley que Dios les ha mandado. ¿Ok? Y luego se presentó el Señor con el juicio. ¿Cuál fue el juicio? La maldición, la tierra fue maldecida. Y ahora el hombre está sufriendo lo que ahora estamos sufriendo hoy, lo que es la muerte. ¿Ok? Entonces, pero luego vemos en la gracia y la misericordia de Dios, allá en Génesis 3:15, Dios mismo no dejó la situación. Dios mismo no dejó la situación así, hermano. Mire, hay un detalle tan especial en esto, amado hermano, que todo lo que está pasando, ¿sabe que
Dios está tan enojado con lo que está pasando, lo que está sucediendo hoy. Pero aún en eso, en medio de todo eso, Dios está mostrando misericordia y gracia. Algo que decíamos en aquel tiempo, muchos están despreciando ese tiempo, muchos están despreciando ese periodo que estamos ahora nosotros viviendo. Pero en medio de todo eso, vemos la oportunidad que Dios, hermano, le da al ser humano. Entonces, este es un resumen rápido de lo que es la dispensación de la inocencia, porque cuando vamos ahora y termina este periodo, entonces entramos a lo que es a la dispensación de la conciencia. ¿Qué es una conciencia, amado hermano? Yo creo que todos sabemos lo que es, ¿verdad? La conciencia nos ayuda a evaluar nuestras acciones. La conciencia, dice, es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y la conciencia se considera como una guía interna que nos permite evaluar nuestras acciones y decisiones. Mira, amado hermano, póngase a pensar esto, porque si es así, sabes que muchas personas, hermano, no sé si lo tengo aquí, muchas personas dicen que el hombre vino a obtener la conciencia cuando tomó del fruto del bien y del mal. ¿Usted qué opina? Es una buena pregunta. ¿Usted qué opina, amado hermano? ¿Que el hombre cuando tomaron del fruto, entonces de ahí recibieron la conciencia? Recuerde que en Romanos el apóstol Pablo dijo que aquellos gentiles que no tienen ley, pero tienen algo moral dentro de ellos que aún antes de todo, aún la ley, nada en de ellos tenían algo que Dios desde un principio lo había establecido. Esto de la conciencia, hermano, es innato. O sea, esto es natural. Ya nace uno con la conciencia. Ahora, desde un principio, yo soy de las personas, amado hermano, que creo esto, que la conciencia, el hombre, Adán y Eva, lo tenían desde un principio. Si es así, entonces, ¿cómo era la conciencia antes y después del pecado? Porque recuerde que Dios le dijo, mire, de todo árbol pueden comer. De todo árbol ustedes pueden agarrar, pero de este árbol ustedes no van a tener. ¿Cómo iban a poder ellos tomar una decisión? ¿A poco no tenían conciencia? Tenían conciencia. Pero vamos a ver cómo era la conciencia antes y después del pecado. Porque antes del pecado, en inocencia, en armonía, la conciencia estaba bien, tranquila. ¡Wow! ¡Paz! ¡Peace! Había una comunión libre, no había barrera, hermano, ni deseos ocultos ante Dios. Ellos andaban tranquilos, nada sin esconder. Hoy nosotros, hermanos, cuando hacemos algo terrible, lo primerito que queremos hacer es actuar como nuestros primeros padres, a escondernos. Antes del pecado había una guía natural, porque toda la inclinación era para hacer el bien. Paz, comunión con Dios. Su conciencia estaba, mire hermano, tenía una conciencia de paz. Pero cuando toman del fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ahorita vamos a explicar eso. Después entra lo que es ahora la culpa. Porque lo que a veces hacemos y no lo queremos, hermano, y no lo queremos, ¿cómo se dice? Sentimos dentro de nosotros como ese animalito que escarcamó, que se come de tu interior. ¿Sabe qué es? Conscience, vergüenza. Ahora sienten temor, pero no reverencia, sino miedo. Surge el impulso de esconderse y hasta justificar sus acciones como Adán y Eva. Cargo de inocencia, o sea, aparece el remordimiento, el peso emocional
que afecta la paz mental. Oiga, hermano, qué feo sentir eso. Qué feo sentir, hermano, cuando sabes que le fallaste al Señor, pero no quieres venir al arrepentimiento, no quieres venir a cuenta con el Señor. Mira, hermano, tú no tienes paz. El hombre no tiene paz. You may think you have peace inside of you, pero in your face se le mira como la cara de Caín cuando sabía que iba a hacer algo. Ahorita vamos a estudiar eso. Porque el semblante de Caín, hay algo muy interesante en lo que pasó allí. Endurecimiento progresivo, si se repite la paz. Mira, hermano, la conciencia se vuelve insensible y normaliza el mal. Ay. Haces algo mal hoy y mañana como si nada. Y la conciencia, ok, whatever. Y entre más, hermano, ves que es el pecado, esta es la consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de la maldad que estos hombres cometieron desde un principio. Porque antes había inocencia, armonía, pero ahora tiene culpa, una relación quebrada. El hombre ahora está separado. Entonces, ahora cuando vemos que vienen y toman del fruto del árbol de la ciencia del mal, aquí es algo muy interesante, porque si entonces estos hombres tenían conciencia desde el principio, aún antes del pecado, entonces ¿cuál era la diferencia? Que ahora cuando pecan, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en la palabra conocimiento, porque en el hebreo, el original, simplemente significa experiencia. 10 años tiene mi hijo. Y entre más va a crecer, mira, hermano, por eso todos los años que Dios nos permite cumplir años, dele gracias al Señor, porque aún en eso usted está adquiriendo experiencia, conocimiento. Por eso la Biblia nos manda, hermano, a nosotros que seamos respetuosos a quienes, a los ancianos. ¿Por qué? Porque tienen más experiencia y más conocimiento. Qué triste ahora ver, hermanos, chamacos jóvenes que ya se creen la gran Coca-Cola del desierto y humillan al anciano. Si hay algo que usted y hoy, hermano, y yo vamos a aprender, y le voy a decir esto desde aquí a este altar: entre más conocimiento, más experiencia usted adquiere, más humillación. En el hebreo la palabra conocimiento es dat, o dat significa experiencia. No se trata de un saber mental o teórico, sino de un conocimiento vivencial que se obtiene a través de la experiencia y la relación directa con algo o con una persona. Eso es lo que es. Entonces, cuando estos hombres, cuando Adán y Eva, teniendo conocimiento, teniendo, hermano, la conciencia, toman del fruto de la ciencia del bien y del mal, saben lo que ahora están conociendo, experimentando la culpa. Algo que nunca habían experimentado, algo que nunca habían, porque todo vivía en paz. Todos, hermanos, vivían en paz, todo lo tenían, todo estaba tranquilo, pero cuando toman ahora están sintiendo, experimentando la culpa. Ahora la responsabilidad del hombre, hermano, es hacer lo que Dios le está mandando. Y ahora por eso es que hoy entramos en este periodo de la conciencia, donde Dios deja que el hombre sea guiado por su conciencia. El pacto, hermano, allá en la dispensación de la inocencia, se dio un pacto llamado edénico, donde simplemente Dios les prometió, los cubrió, les prometió que iba a haber un redentor. Ahora, cuando vemos, hermano, más ahora en este pacto, hermano, adánico, que se encuentra en la dispensación de la conciencia, vemos dos cosas, el cual en esta dispensación el hombre tenía una responsabilidad. Número uno, hermano, vamos a ver la promesa en Génesis 3:15 de un redentor que lo aplastaría la cabeza al acusador. Oiga bien esto, hermano, porque estos son promesas, hermano, que se le dieron al hombre. Y segundo,
Dios estableció en Génesis 3:21. Yo puse los pasajes porque los pasajes son muchos, hermanos. Génesis 3:21, Dios establece, porque como entró el pecado, oiga bien esto, como entró la maldad, entró el pecado, el hombre ahora, dice la Biblia, por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, ahora estamos, ¿qué? Separados. Pero desde un principio, en esta dispensación de la conciencia, Dios establece la manera que podía acercarse a Él. Aquí es donde vamos a entrar a Génesis capítulo 4. Vaya conmigo ahí, a Génesis capítulo 4. Pero ustedes conocen la historia de estos muchachos, ¿verdad? Caín y Abel. Vamos a leer esta historia, vamos a ver lo que pasó con estos hombres, porque en esta dispensación de la conciencia, vamos a ver cómo Dios trató con este varón y cómo Dios ahora está tratando con el ser humano. Porque en esta dispensación, como la dispensación que vimos de la inocencia, que había responsabilidad, también en esta dispensación, Dios le dio una responsabilidad al hombre. Y uno de esos es simplemente hacer el bien guiados por la conciencia. ¿Sabe, hermano, que en Salmos 37:27, si usted quiere vivir una vida larga, eso lo dice la Biblia. Si usted quiere vivir para siempre, ¿sabe lo que usted y yo tenemos que hacer? Es apartarnos de mal. ¿Y qué más? ¿Dónde está su CD, pastor? Porque parece que no lo saben. Apártese del mal y hace el bien. Busca la paz y síguela. ¿O no saben ese canto, hermano? Amén. Pues ese es el Salmo 37 que está cantando el pastor. Si usted, dice el Salmo, si usted quiere vivir para siempre, apártese del mal y haz. O sea, no fue algo que el salmista David inventó, no, porque eso es algo desde un principio que Dios lo estableció de esa forma. ¿Sabe que el pecador, el que no conoce de Dios, sabe que aquel inconverso, si hace bien, le trae recompensa? ¿Cuál es la recompensa? Que si oye a su conciencia y hace el bien, la conciencia le va a decir que está mal dentro de ti y tienes que venir a Jesús, el único y suficiente Salvador. Ese es el bien. Porque sin Cristo el hombre es nada en esta tierra. Porque sin Cristo el hombre, hermano, su destino es el infierno, el lago de fuego. Pero cuando viene y hace el bien, le escucha su conciencia, cuando oye la palabra del Señor, la conciencia le dice, sabes que es cierto, tienes que acercarte, tienes que buscar la iglesia, tienes que correr, tienes que salvar por tu vida y vas a tener la vida eterna. Muchos de ustedes, hermanos, vinieron a los pies del Señor por escuchar su conciencia. Por fin le escuchamos. Muchos de nosotros tal vez tuvimos luchas en nuestros hogares, en nuestro apartamento, hermano, con la conciencia. Acércate a Dios. Te está diciendo que te va a ir bien. Te vas a morir. Vas a ir a la cárcel. Tú lo ignoramos. Nos vamos a la cárcel. Enfrentamos enfermedad por no escuchar la conciencia, por no hacer bien. Y ahora estamos luchando con las consecuencias. Pero una de las responsabilidades que se le da al hombre, hermano, en esta dispensación de la conciencia, es simplemente hacer el bien guiados por la conciencia. Ok, Génesis capítulo 4, del 3 a 7. Lo tenemos ahí, ¿verdad, hermano? Mire, dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y mire, aquí viene algo tan interesante. Mire, hermano, cuando alguien va a hacer una malicia, tú puedes decir por dentro, ojalá que no me mire el hermano que voy a cometer algo, pero tu rostro enseña algo diferente. Entre más tú quieres tratar de esconder lo que vas a hacer,
tu rostro muestra algo diferente. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Mire lo que dice el 7. Si bien hicieres, mire cómo es el Señor. Si bien hicieres, o sea, si haces bien, hay recompensa y reconocimiento a la obediencia, a la voz de la conciencia. Y si no hicieres el bien, el pecado está, o sea, si ignoramos la conciencia, si ignoramos, hermano, el hacer el bien. Mire, hermano, la Biblia no se equivoca cuando dice que el león anda buscando a quien devorar, y ese solamente está esperando para que usted y yo le abramos la puerta. Yo reprendo al diablo, reprendo a Satanás, reprendo que se vaya de mi casa, y ese está nomás esperando de usted. Usted puede reprender todo lo que usted quiere, pero si dentro de usted, su conciencia, usted le ignora, Satanás dice, come here. Pero lo único que Satanás está esperando es que nosotros no hagamos el bien, pero la responsabilidad que Dios le ha puesto al hombre, aún en este pasaje que estamos viendo a Caín, era que simplemente si hiciera el bien había recompensa el pecado. Mire, hermano, si a Caín hubiera sido lo bueno, lo bien, en vez que el pecado se enseñoree de él podía tener el poder de enseñorearse del pecado. Oiga, amado hermano, qué tremendo es esto. A veces, hermano, decimos que no, hermano, el pecado está duro, el pecado está fuerte. ¿Y a poco usted no está fuerte en el espíritu, pues? ¿A poco usted y yo no estamos, hermano, fortaleciéndonos en el poder y en la fuerza del Señor, tomando toda armadura? Y viene un pecadito, hermano, ahí tocando la puerta, y usted se hace todo el debilucho, hermano, y no está tan fortalecido, no está parado usted en la roca, pues. Haciendo el bien, porque el que hace bien tiene recompensa, amado hermano. Y luego le dice, a ti será tu deseo y tú lo dominarás, aunque el pecado desea ahí tomar. Dios otorga al ser humano la capacidad de resistirlo y controlarlo mediante la voluntad, la disciplina y la ayuda divina cuando escuchamos la conciencia y hacemos el bien. Caín, hermano, tenía una lucha. Caín tuvo una lucha tan tremenda, hermano, y dentro de él, entre su carne y haciéndolo bien y haciéndolo mal. Pero qué lindo es que el Señor todavía le da la responsabilidad al hombre de escoger bien. Y no que Jesús lo hizo lo mismo, que Jesús le presentó a aquellos hombres. Está la puerta ancha, está la puerta estrecha, angosta. ¿Cuál vas a escoger tú? Porque Jesús no va a decir, te va a traer aquí y te va a hacer así. Go in, métete. No, Jesús es te ama tanto, pero aún te deja escoger a ti. No, Jesús quiere, hermano, realmente personas que vayan al cielo, pero que amen desde esta tierra primeramente. Que lo amen desde esta tierra primeramente, que hagan todo lo posible para tratar de hacer el bien. Hermano, ¿es fácil hacer el bien? No, es duro. Es difícil. Si algo nos enseña, hermano, esta historia, fue difícil para este hombre. Pero cuando realmente escuchamos esa voz linda, preciosa dentro de nosotros para hacer el bien, entonces hay recompensa. Amén, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Depende de cuál alimentas más, será cuál vencerá. ¿Cuál vamos a alimentar más? ¿El espíritu o la carne? Depende de cuál alimentas más, será cuál vencerá. Ok, la segunda responsabilidad, aparte de hacer el bien, la segunda responsabilidad que se le dio al hombre desde un principio en Génesis, cuando el Señor, hermano, ve que estos se comienzan a hacer su propio vestuario, Jesús les provee un mejor, hermano, cubierto, una mejor manera de poder cubrir el pecado. Y ese fue a través de un sacrificio de sangre. Aparte de que estaba trayendo frutos de una tierra que ya estaba maldecida, lo trajo con orgullo, sin humillación y sin fe. Aparte de eso, estaba quebrantando un pacto que
que Dios había establecido de un sacrificio de sangre, de un derramamiento. Sin derramamiento de sangre no hay, que dice la Biblia, no hay que, no hay remisión, no hay perdón de pecado. Entonces, cuando usted ve la ofrenda de Caín, por eso es que Dios nos dio el agrado a la ofrenda de Caín, porque Caín venía con todo su trabajo, todo su orgullo, y eso es lo que estamos viendo hoy, amado hermano, a través de todas estas cosas que estamos viendo, el ser humano tratando de llegar a Dios con su propio esfuerzo y no como Dios lo manda. Trata de lo que Dios pide. Yes, it's hard. Es duro. Porque a veces Dios también nos ha pedido algo, hermano, y ha sido tan difícil de escuchar la conciencia. Pero Dios, hermano, me dio agrado a la ofrenda de Abel porque él estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios. La conciencia de Abel lo estaba guiando a hacer lo correcto. Mientras que Caín, los frutos de una tierra maldecida, sin humildad, sin fe, dañó el pacto de sacrificio. No importa el oficio que tengamos, amado hermano, no se trata de hacer lo que tú quieres. Salmo 51, 17. Mire, hermano, escribí este pasaje. Yo quiero que usted lo observe. Salmo 51, 7. Y mire que todo el tiempo lo decimos, lo repetimos, hermano, y se los dejamos, se los decimos y aventamos este texto a los impíos, pero nunca se lo tiramos, hermano, o lo damos a la iglesia. 51, 17. Pasaje tan lindo, hermano, que solamente al inconverso le decimos, mira, que tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios te va a perdonar. Ajá, ¿y qué pasó de la iglesia? Ayer el pastor dijo algo muy importante. Ahora la iglesia, dentro de las iglesias, hermano, hay gente que sabiendo que está mal, pero no quiere arrepentirse. Y este pasaje es para nosotros, hermano, que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oiga bien esto, amado hermano. Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Abel? Venía con esa ofrenda, hermano. Mire, fácil podemos decir, es que hermano Gabriel, para Abel era fácil porque era pastor. Tenía un montón de ovejas y pobre Caín trabajando duro, sweating en el campo, pero no se trataba tan porque Caín conocía, hermano, la regla. Caín conocía, hermano, el mandamiento. Caín sabía, y aún después de eso, mirando lo que Dios le agrada de Abel, aún teniendo la oportunidad de decir, escuchar la conciencia, decir, wow, Dios le agradó más la ofrenda de mi hermano, qué lindo, precioso, voy a hacer lo mismo para que Dios se agrade de mí, pero no, que cambia su semblante. Cambia su rostro de Caín en vez de agradar, en vez de hacer lo bueno guiado por su conciencia. Ay, comete el pecado más peor de esta tierra y es de quitarle la vida a su pobre hermanito. Desde ahí, mire, hermano, se cumple esa profecía de la simiente de la mujer y todo esto y la guerra y todo continúa. Por no obedecer la conciencia. El hombre decide no escuchar la voz interior y comete homicidio. Mire, hermano, lo más impactante de esto, cuando usted mira en el capítulo 4, versículo 6, aunque estos hombres tenían que ofrecer sacrificios para acercarse a Dios, mire qué lindo es este pasaje, porque en medio de lo que estaba haciendo Caín, Dios se estaba acercando a él para advertirlo. Dios mismo se acercó a Caín y le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo, Caín? ¿No ves que si haces esto? ¿No ves que si mejor haces el bien te va a ir bien a ti? Se le acercó Dios a Caín, algo que, hermano, ya muchos ya no tienen, como decía el pastor, ya no hay presencia, no están alejos, hermano, cerca de la presencia del Señor. Ya la presencia de Dios a muchos se les ha ido. ¡Ay!
Qué peligro es cuando ya no tienes, hermano, el Espíritu Santo y ya ni tienes ni la conciencia. Y ahorita vamos a ver por qué, hermano, tanta maldad existe hoy. Pero ese salmo precioso que leímos, qué lindo, hermano, porque enfatiza que Dios valora más la humildad y el arrepentimiento del corazón, que son los sacrificios externos, que aparte de todos esos sacrificios, hermano, por fuera, rituales. Número 2, en esta dispensación de la conciencia, igual como la otra dispensación que fracasaron, también aquí, amado hermano, estos hombres fracasaron. El hombre, hermano, viene a ofrecer algo que no le agradaba a Dios. Vemos que la conciencia individual y colectiva se degeneró y dejó de ser un freno. Oiga, menos, porque eso es lo que la conciencia es, un freno. You're about to do wrong. Ya no hay freno. Y mire lo que pasa, porque cuando vamos allá más adelante vemos que Jehová ahora, mira, hermano, lo que mira Jehová vio la maldad de los hombres que era ya mucho. A lot. Demasiado. Se ve cómo la tierra se corrompió delante de Dios y cómo estaba llena, aparte de todo eso, de violencia. Y mira, hermano, uno de los efectos por cual muchos en el último tiempo se enfriarán es ¿por qué? Porque el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por la maldad. Y no ve que hoy ya se están muchos enfriando, hermano. Otros ya están entrando, hermano, en ese congelador de paletas, hermano. Puros cristianos paletas. Que ya no hay tristeza. Y no estamos hablando de tristeza, hermano, de que ay, me siento triste, me siento ahogado, me siento... No. La tristeza que es de Dios, la tristeza que conduce al arrepentimiento. Esa es la tristeza. ¿Sabe que la conciencia, hermano, para nosotros es como aquella vena, hermano, que le manda la señal a tu cerebro de decir algo está mal? Si hoy le digo a mi hijo que me patee en la rodilla, oye, hermano, esa señal me lo va a mandar para decirme que está. Si mi señal está mal, oye, hermano, estoy muerto. Esa es la conciencia para el ser humano, que cuando el mal se presenta, cuando hace mal, mire, hermano, debe de sentir dolor. Yo tuve que pasar un periodo tan tremendo antes de venir al Señor. Rápidamente, hermano, yo sé que es una enseñanza, pero necesito usted escuchar esto, porque mire, hermano, para aceptar la oferta de la hermana que me dijo que vaya a su casa con esa familia para poder vivir con ellos y restaurarme, sabe que mi apartamento estudio chiquito, hermano, donde tenía mi cama aquí, mi refrigerador aquí y me lavo aquí y la cocina aquí cerquita, solamente así. Pero en ese estudio, hermano, yo le cuento a muchos hermanos, en ese estudio, mire cómo luché. Porque dentro de mí, mi conciencia decía, haz el bien, te están dando la oportunidad para que te restaures. Pero dentro de mí decía, pero no, es que yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero seguir pagando el mundo, quiero seguir saliendo de noche, no quiero responsabilidad, no quiero que nadie me esté diciendo lo que tengo que hacer, no quiero, ahí estaba la lucha. Pero cuando hago y le pongo más atención a la conciencia y hago el bien, ay. Por eso hoy le doy gracias a Dios, hermano, por todas aquellas oraciones y por sobre todo porque esas oraciones, ¿saben lo que estaba haciendo? Esas oraciones estaban haciendo así en mi cerebro. Me estaba alimentando más la conciencia. Y más, hermano, las oraciones llegaban, la conciencia, mi conciencia me estaba apuntando más para hacer el bien. Y gloria a Dios ahora por escoger el bien. Ahora estamos predicando la palabra del Señor. Ahora estamos anunciando la buena nueva. Ahora le servimos. Ahora tengo familia. Ahora tengo familiares, amado hermano, donde vamos a ir junto al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por escuchar esa conciencia. Pero ¿qué pasa hoy? Ya no hay tristeza, ya no hay dolor,
Qué triste lo que pasó en Massachusetts, hermano, con esa mujer. Esa mujer que mire, un montón de aquellas cabezonas atrás de ella también contentos. Cuando está ahí. Firmando la ley. Yo le llamo la ley de matanza de criaturas. Y contentos estaban, hermano. Pero mire la maldad. Mire lo que está pasando. Y enfrente de nuestra cara, hermano, las redes sociales nos avientan lo que está pasando. La maldad y muchos fríos. ¿Por qué las personas, hermano, pueden hacer eso? ¿Y por qué la violencia, hermano, en esa dispensación y tanto hoy como hoy, hermano? ¿Por qué, hermano, está aconteciendo todo eso? Mire, Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Léalo, hermano, ayer lo estudiamos. Primera de Timoteo 4, 1 al 3. Usted va a ver por qué esa mujer pudo hacer lo que pudo hacer. ¿Por qué, hermano, muchos hermanos líderes, hermanos de las naciones están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué es que dice el Señor, hermano, en los tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar por la maldad que se va a acontecer? ¿Por qué? Antes que leamos esto, hermano, yo traje esto que dice: lo que Dios había hecho de un principio para ayudar al hombre a discernir entre el bien y el mal, hoy está cauterizada. ¿Por qué estas personas pueden hacer lo que están haciendo? Y mire, por tenerla esto, el corazón, hermano, la conciencia, todo cauteriza, es porque por eso es que pueden hacer tanta maldad. Ya no sienten el dolor, hermana. Mire lo que dice ese pasaje. En los días postreros, muchos van a apostar, va a entrar la apostasía, va a entrar mucha maldad, va a entrar mucho más, peor de lo que estamos viendo. Ajá, pero luego dice que teniendo cauterizada la conciencia, escuche bien, porque ya no escuchan la conciencia, ya no sienten el dolor, ya no sienten nada, y por razón de que lo tienen de esa forma, es que pueden firmar esa ley que matan al bebé. Es que por eso pueden, hermanos, firmar leyes que dicen: vamos a levantar a todos estos inmigrantes, no me importa. No tienen, hermanos, sentimientos, ya no tienen dolor, ya no sienten el pecado. Romanos, el apóstol Pablo mismo dijo: todos aquellos que se volvieron, hermanos, en la idolatría, que comenzaron a adorar a lo creado en vez al creador, dice hasta cierto punto, Dios mismo los entregará a una mente. Qué triste es que Dios te suelte por no obedecer la conciencia de tu hombre. Qué triste es si solamente eso es lo que va a suceder. Toda esa gente que no está escuchando, hermano, se pone duro en su corazón, su conciencia está cauterizada, sabe lo que les está esperando, aunque no les va a gustar lo que vamos a decir, pero lo que está esperando es el lago de fuego. Una mente reprobada es un estado de rechazo persistente a Dios que conduce a la corrupción moral y la incapacidad de discernir entre el bien y el mal. Ya no puede discernir. Y como dijimos desde un principio, como eso se volvió costumbre, no hay freno, haciendo el mal todo el tiempo, ya no siente nada. Lo que hace mal es bien para él. Bien dice la Biblia. A lo bueno le dicen ¿qué? Y a lo malo le dicen. ¿Qué significa eso? Hay gente que está con una conciencia cauterizada. Dios se enojó. Dios, al ver en Génesis, en el capítulo 5, 6 en adelante, vio que la maldad, hermano, los descendientes de Seth, de todo esto, hermano, se hizo una gran maldad en la tierra. El Señor dijo: no. All right. Y como la dispensación, hermano, de la inocencia, que había juicio, también en esta dispensación Dios trajo juicio. Y ese juicio fue que vino, mire, abrió, hermano,
Mire esta foto, hermano. Yo quiero que observe esta foto. Esta foto me llamó la atención. Me llamó mucho la atención esta foto porque aquellos tal vez recibiendo el juicio, pero la puerta ya está cerrada. Ahora imagínense, mire hermano, esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Porque el tiempo se me está yendo. A los que se van a quedar en la tribulación y la gran tribulación. Hoy usted es salvo por gracia y misericordia de Dios. Somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Pero en ese día, mira, estas personas queriendo tratar de meterse en el arca, el esfuerzo que estaban, aparte de eso, peleando contra la corriente de las aguas. ¿Qué nos da a entender todo esto? Difícil va a ser entrar en algo que Dios ya. Por aquellos que piensan que se van a quedar, hermano, que la iglesia va a quedar aquí en la tribulación y todo. Ok, quédese y usted observe lo que va a pasar. Difícil va a ser porque Dios va a hacer esto. Gentil. ¡Ping! Israel. Y ya el pueblo gentil. I'm sorry for you, but I gotta try with these now. Y mientras tanto, juicio. 3 años y medio, ¡pum! Comienza la gran tribulación, ¡pum! Juicio, trompetas, juicio, 3 años y otros 3 años y medio, y ¡pum! Hasta que venga Cristo otra vez con la iglesia. Vino el juicio. Pero en medio de ese juicio, Dios trajo la gracia y misericordia. En medio del juicio, Dios mostró gracia salvando. Mire, hermano, qué triste es esto. A mí me da tristeza esto. Gloria a Dios, hermano, que Dios rescató a Noé y todo. Pero me da una gran tristeza que solamente una familia, Noé y su familia, Dios mostró misericordia a Noé y su familia. Porque Noé, mire hermano, si observamos la dispensación, pocos fueron los que obedecieron su conciencia. Noé, Abel. Algunos dicen que hasta Enoc. No sé si Enoc estaba en esa dispensación o no. Pero en medio de todo eso, Dios, hermano, mostró su misericordia, salvando a una generación para que la generación continúe. Ok, quiero terminar con esto. En el principio nosotros comenzamos con el pasaje de Juan capítulo 8 en adelante, sobre la mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿Ok? Esto lo explicamos una ocasión. Y vienen los hombres religiosos, los que tenían la palabra, los que tenían la ley. Incluso le dicen a Jesús, la ley dice esto. Esta mujer le encontramos, la sorprendimos en adulterio. La ley de Moisés dice que hay que agarrar la mejor piedra, roca y ¡pum! Y mire, hermano, a saber qué escribió Jesús en el y se los deja a los teólogos, pero se agacha Jesús. Yo lo pongo de esta forma. Se agacha Jesús. Yo más pienso para que le dé tiempo a aquellos cabezones que oigan lo que están haciendo. Porque aunque están acusando a una mujer, acusando de adulterio, pero estos estaban más adúlteros que de ella. Se levantan porque consistía en preguntarle a Jesús, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar aquí? Otra vez Jesús, all right, I'm going to give you some time of grace. Y me imagino a Jesús, a la mujer, don't worry, I got you. Relax. Y Jesús dice, cualquiera que esté libre de pecado, coge, las dejo aquí, tira la primera piedra. Y dice la Biblia, mire hermano, porque estaban siendo acusados por su, uno por uno dice,
Mire, hermano, hasta cierto punto, la conciencia de esos hombres los acusó, pero tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Entonces Jesús, hasta el día de hoy, en esta dispensación de gracia, hermano, lo que quiere es que nosotros hagamos el bien y hagamos lo que Dios nos manda hacer. Porque si no, viene, mira, hermano, viene juicio. Ya vamos a terminar, hermano. Ahí disculpe que me pasé un poquito. Viene juicio, viene lo más tremendo para esta tierra. Pero los únicos, hermano, y Dios ha establecido, hermano, su gracia y misericordia, que usted viene a aceptarlo por gracia, no por obras, para que un día volvamos para arriba al cielo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? La dispensación de la conciencia.